porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos, Universo 94.9. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el camino para la legalización del aborto en México, y contamos con opinión de invitadas expertas en el tema, activistas, una abogada también que nos va a acompañar por acá. Les saluda Karina Ortiz. Esperemos que estos minutos sean de reflexión, de poner temas importantes sobre la mesa como el que vamos a tocar hoy. Antes de comenzar y presentar a nuestras invitadas, vamos a escuchar una cápsula con información muy pertinente para apoyar este tema. La Ciudad de México se puso a la vanguardia en el reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a decidir el ejercicio de su maternidad. Ya no es delito interrumpir un embarazo. Breve historia del aborto en México. 1936. Se realiza la Convención de Unificación del Código Penal, donde Ofelia Domínguez presentó una ponencia titulada Aborto por causas sociales y económicas. 1972. Las colectivas feministas Mujeres en Acción Solidaria y Movimiento Nacional de Mujeres plantearon el derecho al aborto como un asunto de justicia social, cuestión de salud pública y aspiración democrática. Se difundió por primera vez la expresión maternidad voluntaria. 1976. 6 grupos feministas en la Ciudad de México se unieron en la coalición de mujeres feministas. Además, en este año se realizó la primera jornada nacional sobre aborto. 1979. Se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, que se sumó al proceso de lucha por la despenalización del aborto e impulsó una reforma política en los 80 en la que se presentó la iniciativa de ley, Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria. 1991. La coordinadora feminista del Distrito Federal fundó el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. 1998. Las organizaciones feministas se reunieron en la campaña de acceso a la justicia para las mujeres para proponer reformas en 5 áreas, entre las que se encontraba el aborto voluntario. Año 2000. El 18 de agosto se aprobó la Ley Robles, que agregó 3 causales para autorizar el aborto: por riesgo de muerte o salud de la mujer, por malformaciones del producto y por inseminación artificial no consentida. 2007. El 24 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación. 2019. El 25 de septiembre, en el Congreso de Oaxaca, se aprobó la despenalización del aborto por voluntad propia hasta la semana 12 de gestación. 2021. El 14 de junio se publicó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. El 30 de junio, Hidalgo aprobó la despenalización del aborto por voluntad propia hasta la semana 12 de gestación. El 7 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas. El 20 de julio, el Congreso de Veracruz votó a favor de despenalizar el aborto por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación. Ese mismo día se publicó la reforma en la Gaceta Oficial del Estado, por lo que ya es ley. 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, con lo cual invalidó diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Con información de Fundación Mary Stops México. Muy bien, pues ahí escuchamos esta cápsula para situarnos y centrarnos en este tema y su evolución, porque pues tenemos esta perspectiva de cómo al paso del tiempo ha habido resoluciones a nivel de ley y de mucho trabajo de activismo también desde colectivas y desde instituciones que están pugnando por este derecho. Así que vamos a hablar ya con nuestras invitadas. Las voy a presentar para pues lanzar la primera cuestión que vamos a abordar. Esta es una charla, son temas que vamos a dialogar y para eso nos acompaña
Clementina Nava Pérez. Ella es licenciada en psicología, tiene una formación y una amplia trayectoria, así que voy a leer algunas de las cosas que ha hecho. Particularmente trabaja violencia de género en sus aspectos psicológicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres y, bueno, ha formado parte durante su trayectoria de diversas organizaciones de mujeres como el Grupo Ciudadano por la Vida de Mujeres, Mujeres en Alerta, Alianza Feminista por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Y, bueno, ella coordina el área de prevención, comunicación en el Centro de Apoyo a la Mujer e imparte charlas acerca de charlas, talleres, con el tema de la concientización y el empoderamiento para las mujeres en situación de violencia doméstica y o sexual. Bienvenida, Clemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias por estar acá. También está con nosotras Rocío Alejandra Guedea León. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho, cuenta con maestría en Administración de Justicia en la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Su especialidad está vinculada a sistema acusatorio adversarial con enfoque de juez y, bueno, se vincula también a todo este asunto de el sistema penal acusatorio y todo lo que tenga que ver con el asunto de la impartición de justicia, actualmente adscrita al primer partido judicial. Bienvenida. ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias por estar acá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Y también está Carolina Montserrat Contreras González. Lina, está muy amplio tu currículum, ¿eh? Entre algunas cosas que podemos mencionar, ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, ha participado en diversos movimientos que tienen que ver con pues la cuestión de la desigualdad, de la violencia, ha participado en los colectivos Florecer Feminista y Rebeldía Violeta, que tienen como objetivo crear espacios de formación y reflexión feminista, y se ha formado también, se ha capacitado en los temas de proceso de valoración de riesgo, para trata de personas, sensibilización de la diversidad sexual, atención psicológica a víctimas sobre casos de violencia, particularmente con las mujeres, entre otros temas muy importantes que tienen que ver con la violencia de género. Bienvenida, Lina. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, leyendo un poco de sus trayectorias, es importante tener este antecedente, ¿no? De en qué se han vinculado ustedes. Por eso, la primera pregunta con la que queremos abrir este diálogo es esa. ¿Por qué vincularse al activismo y por qué defender las causas desde cada una de sus trincheras? Iniciamos en el orden en que nos presentamos hoy con Clemen. Muy bien, muchas gracias, Karina, por esta oportunidad. Buenas tardes al auditorio de Radio Universo. ¿Por qué ser activista? Primero hablaré un poquito de mi camino personal. Siempre he pensado que la acción política y la acción social tiene también mucho que ver con las historias de vida y la infancia y cómo has vivido esa vida, ¿no? Mi camino personal tiene que ver como activista con que desde muy joven me nació la conciencia de que las cosas no estaban bien para las mujeres. Hubo un hecho fundamental en mi vida que fue el ser hija de una mujer que me tuvo cuando ella tenía 23 años, que quizá puede ser no tan joven, sin embargo, cuando me tuvo a mí ya había tenido otras 3 hijas, su primer embarazo y su primera hija fue a los 17 años. Y bueno, aunque en este tiempo era habitual, resalto que mi madre salió adelante de la adversidad del abandono de mi padre. Ella quedó con 4 hijas muy pequeñas que sostener. Entonces, en algún momento de mi juventud aprendí que ese abandono, tanto hacia mi madre y hacia las hijas, pues tenía que ver con la violencia, una violencia muy fuerte en la vida de estas 5 mujeres, una madre y 4 hijas, ¿no? Y a la luz de la incipiente perspectiva feminista que yo empezaba a tener, también empecé a considerar esa experiencia personal como un problema social que enfrentan muchísimas mujeres y que en este entonces mucho más, quizá, con menos herramientas para enfrentar estos problemas y con menos derechos, y que todavía viven
las mujeres todas estas injusticias en su relación de pareja, en la familia, en la sociedad. Y luego yo me forjé en el feminismo en el Distrito Federal en los años 80. En estos inicios fui invitada en alguna ocasión, digamos que de manera muy casual, a una reunión del colectivo feminista La Revuelta, un grupo emblemático en México que fue de los primeros, y quedé fascinada de conocerlas a ellas. Recuerdo más la presencia de dos feministas relevantes. Una de ellas es la escritora Berta Iriart, otra es Lucero González. Pues ellas hacían agendas feministas muy bonitas en este tiempo, ya les daba mucho así como por la cuestión artística. Una era fotógrafa, la otra escritora. Y yo salía de esas primeras reuniones a las que fui, porque después seguí, con mi periódico que se llamaba La Revuelta. Era una especie de boletina, así como tabloide, y me encantaba esa parte de sentirme, sí, eso como parte de ese movimiento feminista. Luego ya después, pues estuve yendo como a unas 5 o 6 reuniones. Después me dediqué al activismo del sindicato donde yo participaba, tenía un cargo ahí en el comité directivo, y recuerdo que junto con mi hermana Elisa, que también era activista, ella ya no vive, andábamos organizando a las secretarias, por ejemplo, de ahí en el centro de trabajo. Y luego después empecé a vincularme más con el movimiento feminista en los encuentros feministas. Cuanta marcha de mujeres había, ahí al Monumento a la Madre, íbamos los 10 de mayo a protestar, y lo que queríamos era una maternidad libre y voluntaria. Y bueno, en Colima, cuando ya me regresé para acá, pues el activismo lo he realizado desde hace más de 30 años ya, desde el Centro de Apoyo a la Mujer. Y bueno, creo que no me equivoqué al tomar esta decisión de trabajar en el camp, porque desde ahí pues he podido combinar mis habilidades, mis conocimientos y mi formación profesional también, para entregarme a este trabajo y a la lucha apasionante de la defensa de los derechos de las mujeres. Ahora me doy cuenta que muchas de esas demandas que teníamos entonces, por las cuales luchábamos en los 80s, pues están todavía vigentes, y pues es para mí un motivo de orgullo y también de gusto saber que pues hubo un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se despenaliza el aborto y se deja de criminalizar a las mujeres, porque esta era una demanda central del movimiento feminista de los años 80. Y bueno, esto nos abre muchos caminos todavía, que es solamente el principio. Es el fin corolario de una larga lucha muy intensa, pero a la vez es el inicio de muchas otras batallas que tendremos que librar, porque son batallas de tipo cultural, también por vencer muchos obstáculos para las mujeres. Así es. Gracias. Muchas gracias, Clemen. Bueno, vamos con Rocío. Ella desde la perspectiva del derecho y desde donde está, que nos compartas, Rocío, cómo te inicias y tu interés por estos temas desde tu trinchera. Básicamente, activista como tal, más que eso me he enfocado en el estudio del derecho. Soy abogada de profesión. Desde los inicios de que comencé a estudiar, me incorporé al Supremo Tribunal de Justicia para estar en contacto con el aprendizaje en la materia penal. Afortunadamente, y creo que derivado de las luchas que han realizado muchas mujeres a lo largo de estos años en México, mujeres como yo hemos tenido la posibilidad de ingresar a Poder Judicial, de hacer una carrera judicial, y desde el año 2016 a la fecha me desempeño como jueza de primera instancia del sistema penal acusatorio, lo que se conoce como juicios orales, básicamente, en materia penal. Mi colaboración, más que como activista, es básicamente como juzgadora. A partir de todas estas materialización de los derechos de las mujeres, todos sus reconocimientos que vienen pues ya de muchos años a la fecha, a mí me ha tocado aplicar todas estas normas que han sido materia de reformas en pro de la mujer,
todo lo que tiene que ver con este juzgamiento con perspectiva de género, todo el hecho de tomar medidas a favor de las mujeres, tratándose de cuando son víctimas de delitos como los de violencia intrafamiliar, los de violación, en general, toda esta protección de derechos a favor de la mujer. Me considero feminista, creo que sí lo soy, incluso con relación a esta determinación de la Corte del pasado mes de septiembre, pues básicamente aplaudo, al igual que todas las participantes dentro de esta charla, el hecho de que por fin se haya reconocido a favor de la mujer esta posibilidad de decidir, esta posibilidad de materializar una dignidad humana, un derecho a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, que las mujeres tengan esa igualdad y con ello la posibilidad de decidir y no solo tomar como destino la maternidad, sino como una decisión personal, como el hecho de poder tener un proyecto de vida, básicamente esta posibilidad de decidir, que no sea una cuestión que está forzada por parte del Estado, así tal cual. De hecho, les comparto en mi formación como abogada y todos estos años que he trabajado en el Poder Judicial del Estado de Colima, básicamente nunca he conocido de una causa en la que hayamos tenido procesada a una mujer por aborto. Esto es poco frecuente incluso. Sin embargo, lo trascendente del reconocimiento de los derechos de la Suprema Corte va, además de la cuestión de no penalizar este delito de aborto, que afortunadamente no hayamos tenido una mujer procesada por aborto, pero que no la vayamos a tener en lo futuro, porque sería poco probable, aún con el resultado de esta acción de inconstitucionalidad, el hecho de poder continuar con esa intención del Estado de sancionar este tipo de conductas. Básicamente estoy igual, independientemente de mi posición frente al aborto, el hecho de que las mujeres tengan la posibilidad de decidir, creo que es un gran avance para todas nosotras y que lo veremos pues materializado en los próximos años, esa posibilidad del respeto a los derechos y a la decisión de las mujeres y no únicamente estar obligadas por el Estado para actuar de determinada forma o no. Muy bien, Rocío. Creo que estás poniendo sobre la mesa el panorama, ¿no?, que nos tiene aquí en esta conversación, desde tu experiencia, desde donde tú miras, ¿no?, a través de la justicia, que también es un punto de vista muy necesario para esta conversación. Y nos queda Lina para que nos platique su experiencia en el activismo y cómo es que ella se compromete con esta causa que persigue durante toda su trayectoria. Muchas gracias. Pues yo tuve la fortuna de ser hija de activistas. Mi papá y mi mamá siempre desde chiquita me traían en marchas de un lado para otro, en reuniones, me platicaban temas sociales. Mi papá siempre fue como, mi papá y mi mamá siempre era como explicar la cuestión de las desigualdades, de cómo las desigualdades nos ponen en desventaja, cómo es necesario levantar la voz, hacernos escuchar, exigir. Entonces, yo parto desde ahí, o sea, a mí siempre era como la causa, ¿no? Dar lo necesario por la causa. En el camino, pues obviamente encuentras un montón de gente con la que coincides y que además con la que aprendes, ¿no? De la que aprendes. A mí me tocó tener compañeras y compañeros en diferentes movimientos que me enseñaban como cosas que yo no sabía, ¿no? Para mi transición al feminismo, pues encontré mujeres que me enseñaron un montón. Yo digo, son mis mentoras. Y creo que finalmente el hecho de asumir esta postura, el hecho de asumirme como feminista, de ir, de gritar, de hacer, de involucrarme en diferentes cosas, finalmente hace que haya mujeres, y eso se me hace a mí, creo que es lo que me mantiene todavía con más ganas y más interés acá, que es que muchas mujeres se acercan y es como, o sea, a mí se me hace muy padre que lleguen
Dicen como de, oye, no me conoces, pero yo a ti sí te conozco porque nos hemos visto en tales lugares y necesito ayuda con tal cosa. Entonces, el poder establecer como esos lazos, esa complicidad, esa sororidad, me tiene todavía más, como con más ganas, ¿sabes? O sea, como que le metes más corazón. Después, pues, yo creo que tiene mucho que ver también el cómo me han educado. En mi casa, eh, pues nos dieron la libertad, nunca nos impusieron como nada de cuestiones de casarnos, de la maternidad, de otras cosas. Mi papá y mi mamá siempre fueron como, estudia porque eso es lo que te voy a dejar, o sea, eh, prepárate porque eres una mujer y tienes que ser independiente y este, tienes que saber hacer las cosas por ti misma, tienes que aprender, o sea, incluso desde cosas en la casa, arreglar cosas, era como, tienes que aprenderlo porque no puedes estar dependiendo de alguien. Entonces, creo que es una mirada diferente porque yo de repente al hablar con amistades, al hablar con diferentes personas, es como es que ustedes les dan mucha libertad a mis hermanas y a mí. Y pues sí, ¿no? Y pues sí, creo que eso también tiene mucho que ver. Eh, Cuando yo inicié ya en un colectivo, fue en el colectivo de Las Rojas, mujeres como Ángeles Márquez, como Tina Nava, como Nena, o sea, son mujeres que de verdad me convencieron de que tenía que hacer algo, de que se tenían que tejer lazos y de que teníamos que estar en esto juntas. Y puede sonar así como algo muy romantizado, pero creo que yo siempre he dicho, lo personal es político, o sea, lo tienes que llevar, o sea, tiene que trascender de ti hacia las otras, se tiene que hacer algo como en conjunto, ¿sí? O sea, no sirve que yo sepa y que yo tenga la información y que yo tenga esto y que yo tenga mi libertad y que yo tenga estos derechos si no hay como esta otra parte de la colectividad. Entonces, creo que para mí, después de ponerme las gafas moradas, reconocí muchas cosas en las mujeres que me rodeaban, en las mujeres que rodean mi vida, que desde familiares hasta vecinas y demás, y yo decía, es que se tiene que hacer algo y nos necesitamos juntas. Siempre yo decía, siempre he dicho así como, nos necesitamos juntas en esta situación para, para salir a las calles, para exigir, para vivir, nos necesitamos juntas. Y no hablo de ser las mejores amigas del mundo, pero sí ser conscientes de que el hecho de ser mujer nos une, implica que hay violencias, que hay ciertas situaciones que nos ponen en desventaja lastimosamente y lamentablemente, pues simplemente por ser mujeres, ¿no? Pero que cuando estamos, algo que he aprendido es que cuando estamos juntas, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando hacemos reflexión juntas, aprendemos un montón y parece como que la libertad se hace más grande. Muy bien, pues muchas gracias por compartir esta experiencia, Lina. Y bueno, está con nosotras también María del Carmen García. La vamos a presentar un poco de su trayectoria. Ella también en el asunto del activismo y la defensa de los derechos humanos desde hace más de 3 décadas, de formación inicial como licenciada y maestra en trabajo social. Y bueno, actualmente integrante de la colectiva Decide en el ámbito local. A nivel nacional integra la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y a nivel internacional integra el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres en México como coordinadora nacional. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, saliendo de una gripa y de una tos, pero bien. Qué bueno. Tengo ya unos 8 días malita, pero trabajando y sí bien contenta de estar aquí en esta tarde para poder compartir nuestros pensamientos, nuestras historias. Qué bueno, pues ya estamos a punto de hacer nuestra primer pausa. El tiempo corre cuando hablamos de lo que nos apasiona, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia, que ese fue el primer detonante de esta conversación. ¿Cómo es que decides
que el activismo era esencial en tu vida e integrarte a las causas que has defendido durante todos estos años? Pues yo creo que por mi formación escolar, fíjate, porque pues yo en mi familia no, las mujeres estaban para casarse y para servir a los hombres, esa era la formación. Pero afortunadamente llegué a una escuela en un momento de reconceptualización de trabajo social a nivel latinoamericano, que llegó un poco más tarde a Colima, pero me llegó a mí esa formación, pues, de la escuela, de transformar, de organizarnos. Justo también en ese tiempo estaba todavía las comunidades eclesiales de base, y pues un trabajo también todavía de izquierda sin partidos, en ese tiempo para mí sin organizaciones institucionales, y fue donde yo aprendí a hacer un trabajo, pues no clandestino, pero sí cerrado, en comunidades, en barrios, ¿no? Y desde un principio me vinculé a lo nacional. Entonces, desde los 18 años tengo yo, porque, bueno, pues la escuela lo que te brindaba era esa posibilidad de relacionarte. Y bueno, pues yo me acuerdo que empecé a participar muy joven en una instancia de vinculación revolucionaria a nivel nacional, y conocí a mucha gente, mucha gente, desde campesinos, académicos, académicas. Sí. Oye, Carmen, te voy a interrumpir tantito. ¿Podrías sostener el cable de tu micrófono, de tus audífonos? Es que está como haciendo ruido con tu ropa. Muchas gracias. Sí. Y entonces, pues, desde muy chica aprendí lo que era hacer en ese tiempo obviamente no se llamaba así, en ese tiempo era la organización así política directa, te digo que le llamaban revolucionaria, y era pues siempre una crítica a los partidos, al Estado, ¿no? Y a todo lo que sonara institucional, ¿no? Entonces yo de ahí vengo, de esas fueron mis raíces, y bueno, por eso también nunca he militado, agradezco esa formación, porque nunca he militado en ningún partido, ni lo pienso hacer nunca, porque tuve una muy buena formación. Yo respeto a las mujeres que participan en partidos políticos, pero pues no, yo para mí es parte del Estado, es parte de una realidad que nos oprime, y aunque bueno, estoy convencida de que han quedado plasmados los derechos políticos para que las mujeres decidan participar en el sistema de partidos, pero lo que no me gusta es que se acote hasta ahí, ¿no? Sino que la participación política de las mujeres para el Estado debería de tener otros paradigmas más amplios, que es desde participar en tu barrio, ¿no? En tu cuadra, impulsar la participación política en las escuelas, con las amas de casa, con las campesinas, en todos lados, y no necesariamente en un sistema de partidos, pero bueno, desgraciadamente sí se ve. Yo creo que por eso no salimos mucho de la realidad donde estamos, porque las normas no garantizan, y la participación también política en los partidos, pues hasta ahorita no nos han garantizado el vivir una vida libre de violencia, ¿no? Aunque tengamos una ley, y que también yo abrazo esos esfuerzos, y bueno, parte de mi trabajo en los últimos 15 años ha sido también incidir ahí, pero yo creo que la participación política de las mujeres es más allá de los partidos. Y bueno, el activismo es necesario en todos los ámbitos de la vida cotidiana, porque pues tenemos un sistema patriarcal que nos oprime, y que nos oprime en la cotidianidad y de principio a fin de la vida de las mujeres. Entonces, bueno, pues yo estoy convencida de que es algo que se tiene que hacer, y que cualquier mujer que defiende sus derechos para mí es una activista. Así es.
Al principio de Diálogos escuchamos una cápsula que nos da un recuento histórico acerca de cómo va este proceso del camino legal del aborto en México. ¿Qué nos pueden ustedes compartir también a través de su experiencia y desde cada una de sus trincheras? ¿Cómo han seguido este paso para el camino legal del aborto en nuestro país? ¿Iniciamos con Tina? Sí, gracias. Uy, pues hay muchísimo que decir. Me Claro. gustó mucho que hicieran esta cronología. De hecho, yo la traía también incluida dentro de mi exposición, pero qué bueno que ya ustedes hicieron este recuento. Pues ha sido una lucha que lleva más de 40 años. Desde las feministas pioneras en México empezaron a demandar el aborto libre y gratuito, como lo decía hace un momento. La maternidad voluntaria era una de las principales demandas, además de la lucha contra la violencia, el reparto equitativo del trabajo doméstico, que los hombres también participaran en la cuestión de este reparto equitativo del trabajo. Pues el aborto legal, podemos decir que tiene antecedentes muy tristes, lamentables. No olvidemos que todo derecho lleva detrás de sí una estela de injusticias, de dolor, de crueldad. No olvidemos a las mujeres que han muerto por abortos practicados de manera antihigiénica, y podemos decir que son estas mujeres las víctimas del sistema legal injusto, también de una cultura castigadora para las mujeres, una cultura prohibitiva que no permitía el aborto legal, y que estamos en ese proceso de transformación, de empezar, digamos que una etapa nueva para las mujeres mexicanas. Podemos decir que llegamos al fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia, que fue el día 7 de septiembre, o el 6, no recuerdo muy bien, después de una lucha que ha sido muy intensa por arrancarle al Estado con sus poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por arrancarles a estos poderes este derecho. Y es un logro, como bien lo decías, Karina, es un logro también de los distintos feminismos, de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también un logro de todos esos organismos y asociaciones civiles que han trabajado el tema, como GIRE, por ejemplo, que es una organización a nivel nacional que ha puesto muchísimo empeño en la aprobación de legislaciones, en crear espacios de diálogo también sobre este tema, impulso de foros, vinculación con las organizaciones civiles de otros estados. Ellas residen en la Ciudad de México, como una forma de ir creando esa sinergia para lograr la despenalización del aborto. Entonces, ellas han dado acompañamiento también a casos emblemáticos, casos muy importantes que han servido para crear jurisprudencia. Yo creo que más adelante la compañera Rocío, que nos acompaña, podrá hablarnos un poquito más de esto, porque yo no soy abogada, pero sí han sido casos paradigmáticos que se han ido ganando, contando con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que han empezaron a crear las condiciones para que este fallo histórico del día 7 de septiembre haya sido posible. Por ejemplo, recordarán el caso de Paulina, la niña de 13 años que en Baja California fue violada y obligada por todas las instituciones que tuvieron cercanía con ella para proseguir el embarazo. Recuerdo muy bien que los grupos pro vida se metían a la clínica y estaban haciendo una presión enorme sobre la niña para que para que prosiguiera con este embarazo. Y bueno, pues ha sido un logro también de todas las fuerzas progresistas que respetan los derechos humanos de las mujeres. El de Paulina, pues fue un caso que trascendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se resolvió 6 años después de lo que le llamaron un acuerdo de solución amistosa firmado entre la víctima y entre el gobierno de Baja California ante dicha comisión. En esta ocasión el gobierno reconoció haber obstaculizado el derecho al aborto legal
de Paulina, y ella pidió como reparación del daño políticas públicas y leyes para que ninguna otra mujer pase por lo que ella pasó. Esta es una lección de vida y es una cuestión que a mí me estremece y me llena de orgullo por el pensamiento de esta niña. Y yo, en estos 30 años que llevo trabajando, más de 30 años en el CAM, pues también no es que haya sido testiga directa, pero sí he tenido la información de muchas niñas y adolescentes en Colima que han pasado por esta situación. Violación por parte del padre, del padrastro, del tío, del abuelo, y que no tuvieron esta posibilidad de que se les pudiera realizar un aborto legal, porque aunque estaba contemplado en la legislación de Colima, que era posible hacerlo en los casos de violación, con todas las trabas institucionales que se ponían dentro de la Procuraduría de Justicia, esto no era posible. Entonces podemos decir que en los últimos 21 años el tema del aborto y su despenalización pues estuvo presente en la mayoría de los estados, y las feministas y los sectores progresistas dimos una gran lucha intentando colocar reformas y intentando colocar iniciativas despenalizadoras del aborto, con las respuestas incluso violentas de los grupos llamados Provida, sectores conservadores, ultraderechistas, que pues de formas violentas intentaron acallar las voces de las feministas y todavía lo siguen haciendo. Y también con la misma intensidad y de los ímpetus de las feministas que estábamos dando la pelea, pues también la misma intensidad de los grupos conservadores para hacernos retroceder. También hubo en los casos en que en Colima intentamos despenalizar el aborto, la negativa de los congresos locales, que argumentaron o dieron cabida a criterios de tipo religioso, haciendo a un lado la laicidad del Estado, que ellos están obligados a mantener. Entonces, pues de todas las demandas del feminismo, sabemos que la demanda de despenalización del aborto y de la demanda por un aborto legal para las mujeres, pues es lo que siempre ha motivado reacciones más virulentas. Y bueno, nada más, por último, de manera muy rápida, quiero decir que esta cronología que se hizo al principio con la cápsula, pues la estuvimos viviendo también de cerca, bueno, a partir de 2008, la vivimos también en Colima. Yo formé parte del Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres y luego después de la Alianza Feminista por la vida y los derechos por los derechos y la vida de las mujeres. Y desde estos espacios, junto con muchas otras mujeres colimenses feministas, pues hemos estado viviendo en carne propia esta falta de interés, estos prejuicios y esta pues no solidaridad ni empatía para con las propuestas que nosotras hemos estado haciendo relativas al aborto y a la despenalización. Y bueno, ya un poquito más adelante podemos hablar de ese proceso que se vivió en el 2008, cuando un diputado perredista metió una iniciativa al Congreso y que por supuesto que se rechazó, que fue lo que argumentaron los diputados en ese entonces y las diputadas, qué pasó con los foros que organizaron y demás, o sea, eso lo podemos dejar. Y luego después, ¿qué pasó cuando modificaron la Constitución en el 2009 para proteger la vida desde el momento de la concepción? Que como bien dicen los ministros, ni la ciencia siquiera sabe cuándo empieza ese momento de la concepción, ¿verdad? Okay. Entonces, pues yo lo dejaría aquí y después podemos retomar con las experiencias particulares en el estado de Colima. Muy bien. Bueno, pues es que el tema da para mucho, ¿no? Entonces, ojalá que nos queda poco tiempo ya. En las siguientes intervenciones podamos ser un poco más
más breves para poder que todas participen, ¿no? Y que aportemos a este tema muy importante. Vamos ahora con Rocío, que ella nos va a dar la perspectiva desde las leyes, ¿no? Desde el derecho. Sí, me gustaría comenzar puntualizando que esta resolución de la Corte de este año 2021, el tema que aborda es el aborto autoprocurado o consentido, porque esta legislación que se impugna, e incluso el mismo Código Penal para el Estado de Colima, establece que no será punible el delito de aborto cuando sea ocasionado culposamente por la mujer, es decir, por algún accidente, cuando se practique dentro de los 3 primeros meses de embarazo y sea consecuencia de una violación, alguna técnica de reproducción asistida indebida, cuando no se provoque el aborto con consentimiento de la mujer embarazada y se corra un peligro de muerte o afecte gravemente su salud, y el juicio del médico procurando la opinión de otro médico, siempre que fuera posible la demora no aumente el peligro, y cuando se practique con su consentimiento de la mujer embarazada y a juicio de los médicos exista razón suficiente para suponer que el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos, mentales o graves. En el supuesto de Colima, esas son las hipótesis en las que el delito no será punible, no hay sanción tratándose de cualquiera de estas conductas. Esta resolución de la Corte también no aborda este tipo de abortos por violación, por inseminación o implantada indebida, porque cuando hay peligro de muerte de la mujer embarazada o por alteraciones genéticas o congénitas. ¿Qué es lo que permite a la Corte o sobre qué se pronuncia en este año 2021 sobre un aborto autoprocurado, consentido, cuando la mujer decide abortar? Cuando no se encuentra bajo ninguno de estos supuestos, ni de violación, ni de una inseminación mal practicada, ni de una alteración genética o congénita. Y esta fue precisamente la ponderación de derechos que hace la Corte entre, lo puntualizaba muy bien Clementina, el hecho del derecho a la vida y que no puede decirse que sea preeminente frente a cualquier derecho. Entonces, el derecho de la vida frente a cuál derecho? A los derechos de la dignidad humana de la mujer, al derecho de igualdad de la mujer, y esto interpretado armónicamente con todo lo que eso significa. La dignidad humana, bueno, ¿qué significa? La conciencia y la libertad como pilares de una persona para efecto de tomar decisiones, de su derecho a la vida, de su integridad física, de su integridad psíquica, de su honor, de su privacidad, de su nombre, de su imagen, del libre desarrollo de la personalidad, de su estado civil. Estas decisiones que puede tomar en forma autónoma, libre, desarrollo de la personalidad y la privacidad. A la mujer se le reconoce ya con esta decisión el tener un proyecto de vida y el tener una maternidad como decisión, no como destino. Entonces creo que eso es algo sumamente importante, el hecho de que se protege ya a partir de este momento la posibilidad de una mujer de decidir conscientemente cuando no se encuentra en ninguno de los otros supuestos. O sea, ella está perfectamente con su embarazo, pero no lo quiere y desea practicarse un aborto. No fue violada, no hay una mala praxis, no hay una enfermedad grave, no hay nada. Más que el hecho de que ella decide que no va con su proyecto de vida, el hecho de dar a luz o de continuar con ese embarazo. Ciertamente, con relación a la concepción y a los derechos del no nacido, pues hay miles de estudios científicos que más allá de eso, lo que importa aquí es que la Corte se pronunció que esta decisión la mujer la puede tomar dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. Como ya lo había señalado, en cuanto a mujeres procesadas y sentenciadas aquí en Colima, no tengo yo un registro de alguna porque se haya practicado un aborto, así, porque haya querido, porque no quería ser madre sencillamente. Sin embargo, sí se tienen estadísticas que no son tan públicas, tratándose del tema de que si el aborto estaba prohibido, entonces los abortos se practicaban en forma clandestina. Entonces es uno de los temas que aborda la Corte, además de que yo como mujer pueda decidir sobre mi libertad, sobre mi proyecto de vida, cuándo asumir una maternidad, cuándo no hacerlo, cuándo es que yo decido formar una familia y cuándo es que yo decido en realidad no tener un hijo. Y de los temas torales, además de todo esto, la Corte aborda la puntualización de que
pues ningún método anticonceptivo en realidad es 100% seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizas una igualdad a la mujer? Evidentemente, pues el hombre no se embaraza y entonces la mujer sí se embaraza, pero tendría que estar destinada a estar embarazada y concebir el hijo. No. Ahora hablamos ciertamente de los grupos pro vida y de esta oposición férrea que han mostrado frente a la despenalización del aborto. Particularmente yo me confieso católica. Sin embargo, el Estado, dentro de esta laicidad, lo que tiene obligación es de que cada una de las religiones pueda desenvolverse y cada persona pueda asumir la creencia que más con la que se identifique. Sin embargo, los posicionamientos de cada una de estas religiones o creencias no pueden ser la base del Estado. El Estado lo que garantiza es que cada persona pueda creer lo que ella quiera. Entonces, los argumentos de cada una de estas religiones o cada una de estas creencias no puede significar ni coaccionar al Estado para efecto de que se pronuncie en un sentido de acuerdo a una religión. Entonces, este reconocimiento de las mujeres, o sea, va más allá de que, independientemente, porque pudiera, el aborto está penalizado porque las personas, las mujeres no deben de practicarlo, y bueno, alguna mujer que sea atea está de todos modos sujeta a la creencia de un grupo determinado o de una religión, pues no, en realidad no. Insisto, particularmente soy católica y no he experimentado una decisión de estas, de decir voy a abortar. Sin embargo, como mujer y como abogada, respeto que cada mujer tiene el derecho de decidir, que cada una de nosotras, en las circunstancias en las que está, puede y tenga esa posibilidad de hacerlo. ¿Y qué significa esto? Y Clementina lo había abordado ya muy interesantemente, el hecho de que no tenemos mujeres sancionadas con un rito de aborto, pero no tenemos políticas públicas en materia de salud que le permitan a las mujeres tomar esta decisión de forma consciente, de forma informada, porque es parte de lo que también aborda esta resolución de la Corte, de que las mujeres tengan acceso a toda esta información. A toda esta información que sabemos que es trascendente, porque el hecho de practicarse un aborto no es intrascendente. Tratándose de psicología, y ustedes sabrán más que yo al respecto, tiene sus consecuencias el hecho de practicarse un aborto. Físicamente también, incluso podría ser que ya en adelante alguna situación no pudiera solventarse de manera favorable y ya no pudiera ejercer la maternidad posteriormente, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias alrededor de todo esto, pero si la mujer se informa, la mujer decide y interrumpe el embarazo, es esta libertad de poder decidir su proyecto de vida lo que es trascendente para todas nosotras, para todas las mujeres en México. Que la maternidad no sea un destino, que el hecho de ver, y no nada más, debo de señalar eso también, es un reconocimiento de las personas, de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. La Corte ya es muy incluyente al respecto y con ello aborda también a los hombres transgénero, a las personas no binarias, a las lesbianas y otras identidades de género que puedan embarazarse. Okay. Entonces, quería puntualizar esto para efecto de centrarnos. Todas estas luchas son importantes para las mujeres. Yo insisto que las generaciones, más y más generaciones van gozando de estas conquistas que han tenido las feministas férreas que tienen más de 60 años trabajando en la materia. Entonces, todas esas conquistas ya se habían dado. La conquista de este momento es que se pueda optar por el aborto autoprocurado o consentido, aun cuando no haya ninguna circunstancia médica o científica por la cual la mujer no deba de continuar con el embarazo. Muy bien, pues esa es una clave fundamental para este conversatorio, para estos diálogos, y el tiempo está corriendo, así que vamos a pasar a un tema también muy importante que le va a tocar a Lina y a Carmen, y tiene que ver con lo que Tina y Rocío estaban señalando, ¿no? Parece que nos vamos repartiendo el esbozo histórico, el proceso, la parte legal, y a ustedes les va a tocar que nos compartan cómo viven también el contexto internacional, ¿no? Este movimiento, esta necesidad de procurar estas políticas públicas que se centran mucho en el derecho a decidir de las mujeres y de tener muy presentes estos conceptos y estas palabras necesarias, pues han tenido su movimiento. Lina, ¿qué nos puedes compartir tú desde la perspectiva no solamente de México, ¿no? Sino de otras colectivas y otros grupos a nivel América Latina, a nivel mundial? Pues mira, yo recuerdo que cuando empezamos, cuando a mí me empezaron a empapar mis mentoras del tema,
era voltear la vista a diferentes países, ¿no? A diferentes países que lo habían logrado. Sin embargo, siempre está, o sea, a pesar de que tú dices, no, o sea, cada vez que salen artículos, que se hacen los comparativos de los países en donde ya se legalizó y los países en donde no se ha legalizado, se ha centrado mucho en cuestiones y era algo que marcábamos y que lo llegamos a comentar, que siempre se marcaba mucho la cuestión de la pobreza, ¿no? Y no se daba como la reflexión de otras cosas, o sea, de los sistemas educativos, de cómo está lo que mencionaban las compañeras de la iglesia, la mano de la iglesia totalmente metida agarrada de la mano del Estado, ¿no? Entonces, creo que dentro de las reflexiones que hacíamos era precisamente eso, que era necesario no solamente el impulso que finalmente se nos deja nada más a las feministas, que se le ha dejado a las feministas desde hace muchísimos años, sino que implica todo un cambio de paradigma, ¿sabes? O sea, es algo más fuerte. Y en cuanto al activismo, creo que se fortalece muchísimo la lucha cuando nos hermanamos con otras colectivas de otros países, de otros lugares. Eh, Recuerdo que aquí cuando, por ejemplo, se aprobó en Argentina, estábamos nosotros así como todas queriendo como aventándoles y mandándoles toda la fuerza a las compañeras de allá. Eh, Hay compañeras, a mí me tocó conocer a compañeras de colectivos de Chile y que finalmente las reflexiones, a mí en lo personal me tocaron las reflexiones más en la colectividad, casi secreto, y es algo que a mí se me hace, que veo, es uno de los cambios que veo, que de repente cuando yo empecé a, a tomar el tema, a escuchar sobre el tema, era un tema totalmente tabú, o sea, era un tema que casi era como hablarlo así como despacito, a pesar de que no son como muchísimos años, ¿no? Y que además es un tema que se ha traído desde hace un montón. O sea, y en este caso, pues creo que el aprendizaje y las enseñanzas de las compañeras de otros países nos ha impulsado también acá el cómo actuamos, el cómo actuar y que finalmente algo que hemos aprendido, creo yo, es que la cuestión que es muy importante, muy importante, la cuestión de la coordinación entre colectivas. O sea, que estemos juntos, por ejemplo, me tocó estar en un encuentro donde estaban chicas de Michoacán, de San Luis, de Aguascalientes, de Zacatecas y de Jalisco y compartir y saber cómo son las estrategias para dar pasitos, a lo mejor son pasitos que vemos súper chiquititos, pero pasos firmes para poder lograr la cuestión de la despenalización, de la legalización. Creo que finalmente una de las cosas que yo veo es que es como bolita de nieve, ¿no? Se empieza a dar en algún lugar y nos da fuerza a las demás para poder seguir. Exacto, sí, y eso tiene que ver también con cómo se mueve el mundo, ¿no? Que ahora con esta hiperconexión que tenemos, pues vemos lo que pasa en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, Carmen, ¿qué nos puedes también tú mencionar de cómo vamos en el contexto internacional? Bueno, decirte que el tema del aborto tiene que ver con el territorio, con nuestros territorios, con nuestros cuerpos, y ahí es donde está la llave, ¿no?, del patriarcado, que la tiene muy bien cerrada, y por eso en todo el mundo, en la mayoría de los países está penalizado el aborto. En el caso de América Latina, pues solo lo tiene despenalizado Argentina en el 2021, con toda esta ola verde que tuvo un impacto mundial, pero pues ya lo había despenalizado Uruguay, y Colombia tiene algunas causales de salud importantes. De ahí en más vemos retrocesos como en Estados Unidos, ¿no?, que están luchando por todo
es que también es importante decir que así como ha habido una ola verde que viene del sur, que viene de las Argentinas, donde aquí el que Argentina pudiera despenalizar el aborto en su país, vino a ayudar la despenalización social que se gestó en un movimiento amplio de mujeres y de hombres, y que bueno, nosotros vemos que así como hay una ola y una ola que está el movimiento está en la cresta, que está fuerte, también el movimiento antiderechos está fuerte, los llamados mal dichos pro vida, porque lo que menos tienen es eso, ¿no? Se han organizado, tienen muchos recursos, la derecha, y bueno, han estado en contraposición. Tenemos a Centroamérica, que está padeciendo terriblemente las legislaciones donde está penalizado el aborto. Por ejemplo, Nicaragua es el peor de los países, donde ni siquiera por riesgo de salud, por violación, las mujeres pueden abortar, ¿no? Entonces, hay los contrastes en ese sentido, pero yo diría que el quitar el estigma ha sido un acierto del movimiento feminista. El poder colocarlo, el poder portar un pañuelo verde, es algo muy simbólico, pues algo muy poderoso, porque sin decir una palabra, en la calle, en donde estés, vas fijando una postura política en ese sentido, ¿no? Y eso para mí es importante. Los símbolos, a fin de cuentas, es una forma de lenguaje y de colocar una posición. En el caso de México, sabemos que también tenemos un fuerte movimiento antiderechos que está pues muy molesto, muy enojadas, y porque ahí la mayoría son hombres también, debemos de señalarlo, ¿no? Que se meten a decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, pues este precedente que genera la Corte, la Suprema Corte de la Nación en México, pues es un paradigma muy importante, no nada más para América Latina, sino para el mundo. El hecho que le quite la temporalidad, el hecho que plantee la Suprema Corte que no puede, que es inconstitucional que a las mujeres se les criminalice por decidir sobre su cuerpo, por abortar. Y bueno, en el ámbito internacional, una sentencia emblemática muy importante en la que también se basa la Suprema Corte es la de Arteaga Murillo en el 2011, ¿no? Donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esa sentencia, dice, el feto no es una persona, ¿no? Y lo deja muy claro. La persona es la que ya está, es la mujer. Esa es la que es tutelar, tiene la tutela del derecho. El que todavía no es persona, tiene sí derechos en sentido de su progresividad, pero no así como persona. La persona es la mujer. Entonces, esta sentencia es una sentencia paradigmática también, donde pues deja muy clara la Corte que no hay persona. Entonces, cuando la Corte ahora habla de que no tiene por qué los legisladores, en este caso de los estados, están facultados para decir cuándo o no comienza la vida, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo creo que este regalo que nos da la Suprema Corte de Justicia con estas 3 sentencias, pues nos deja a las feministas y a todas las mujeres que estamos a favor del derecho a decidir, pues con una tranquilidad, ¿no? Pero que vienen pues otros desafíos.
Gracias. Claro. Claro, bueno, la verdad es que el tema da para muchísimo. Conversar con ustedes es muy esclarecedor, cada una tiene una visión muy clara de lo que nos está compartiendo. Y creo que con lo que Carmen nos acaba de decir, vamos a cerrar esta conversación, ¿no? Nos podría dar para otro diálogos, 2, 3, 4, porque al ser un tema que está históricamente con tanta lucha, ¿no? Con tanta historia detrás, con tantas cosas que ustedes han vivido, que seguramente en sus libros de memorias podrían estar muy presentes, ¿no? Y todo lo que viene, como Carmen acaba de mencionar, ¿no? Así que, pues les agradezco mucho, no nos resta otra cosa aquí en Universo 94.9 que poner sobre la mesa este tema, así, tal cual, desde su visión y muchas veces desde la vida cotidiana y desde la experiencia. Muchas gracias por estar por acá. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Lina. Gracias a Gracias, ustedes. Karina. Gracias, Carmen. Tina, pues la seguimos de cerca en sus colectivas, en las actividades que realizan, a Rocío desde el Poder Judicial. Y bueno, nos resta más que despedir a Diálogos, al equipo que hace posible este espacio, en la dirección a Marina Vázquez, a Arcelia Pérez, la responsable de vinculación, a Diana Peña, que es la responsable de eventos de vinculación y producciones especiales, que hizo posible también los contactos y todo lo que ustedes han escuchado, al responsable técnico que está por acá, al ingeniero Manfredo Paredes, a Rodrigo Mayoral y a Claudio Piña, Jessica Ramírez en el manejo de redes sociales. Su servidora Karina Ortiz se despide. Esperen un próximo Diálogos de Universo. Hasta la próxima. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.